Hola, hola familia suculenta. El día de hoy tenemos un video bien bonito porque vamos a estar hablando acerca de la crásula ovata y sus variedades. Hace mucho tiempo me di cuenta que habían muchas variedades de crásula ovata y quise conseguir las que más pudiera tener, pero bueno, hay unas que son como muy difíciles de conseguir aquí en Colombia, pero hice mi mayor esfuerzo y quiero mostrárselas hoy a ustedes. Empecemos hablando acerca de la crásula ovata. Genéricamente viene de África, de la provincia de Sur o de la zona del sur más bien de África. Es mayormente llamada siempre como árbol de jade. Algunas personas le llaman arbolito de la abundancia o del dinero o algo así. Déjenme en los comentarios cómo le llaman ustedes en su país. Las características de la crásula ovata. Vamos a mirar entonces que la crásula ovata, la normalita, esta es la normalita, la que casi todos podemos encontrar y tener. Es perenne, no muere. Su floración es una flor pequeñita, blanca, a veces es difícil, o por lo menos por estos lados es difícil verla florecida. Sus hojas son bastante carnosas y gruesas. Si tú las pones mucho al sol, se va a colocar con este borde rojito y ella se va a poner un poquito amarillosita. Si la dejas en un lugar donde no le dé tanto sol, ella va a ser verde total. Va a crecer como un tipo arbusto. Y entonces, por eso muchas personas les gusta que sea así como un tipo arbusto, porque pueden hacer arreglos como tipo bonsái, se pueden hacer arreglos de paisajismo con ellas y quedan muy bonitas. De esta, que es la básica, se desprenden algunas variaciones y les voy a mostrar. Tengo esta que es la Hummel Sunset, y la característica de ella es que tiene sus bordecitos bien rojos, es más amarilla y luego verde. Es como si fuera variegada, pero vamos a ver que hay otra que es variegada. Entonces tenemos la Hummel Sunset, y de esta hay otra variedad que es la Hummel Sunset variegada, que es un poco con un tono más rosadito, más bello. Tenemos de este otro lado, voy a sacarla de acá, y esta me encanta, es la crásula ovata variegada, tricolor le llaman así. Realmente nunca he entendido por qué, pero bueno, así se llama, crásula ovata variegada tricolor. La característica de ella, como las variegaciones básicas, es que sus líneas son hacia abajo. Bien, también es de hoja gruesa, ella sí es más lenta. Lo que es esta y estas dos son súper lentas. Son muy lentas para crecer, hay que tener paciencia con ellas, cuidarla mucho, como es variegada, entonces es más delicada. Mientras que la crásula ovata normal, la que conocemos todo, o el jade normal, ella sí crece más rápido, es fácil de cuidar. Tenemos esta otra que a mí me ha resultado un poquito difícil cuidarla, no sé ustedes qué opinan, cómo les ha ido con ella. Es la crásula Money Market. Ella en el sol toma unos tonos rojizos, pero he visto que a pesar de que recibe mucha agua, ha tratado como de secarse un poquito. Tal vez sí le gusta el sol, pero no tan fuerte, entonces estoy como jugando con ella a ver dónde la ubico para que le vaya mejor. Listo, ella se ve, de hecho es muy curioso porque cuando fui al vivero a comprarla, la vi y dije yo, no, pero eso es una crásula ovata normal, o sea, me pareció muy parecida a esta que tengo acá atrás. No sé si la alcanzarán a ver, esta que tengo acá atrás. Se me hizo muy parecida a esa por la distribución de las hojas, pero empecé a ver que la distribución era como que las hojas son un poquito oblicuas y como si fuera como la aleta de tiburón, algo así, un poquito oblicua. Entonces dije, la voy a comprar a ver qué tal resulta, y resultó que aquí empezó a colocarse roja. Empecé a averiguar y resultó ser la crásula ovata Money Market, que también hay una versión variegada y es hermosa, es preciosa. Por acá les dejo la foto. Tenemos estas dos que también son muy conocidas, la crásula ovata Gollum y la crásula ovata Hobbit. Cuando yo compré
Gollum, dije, bueno, ya tengo la crásula ovata Gollum ya. Cuando después viendo unas imágenes y dije, ay, hay varias, ¿cómo así que hay varias? Las tengo que conseguir todas. Y entonces, a ver si me acuerdo, la Hobbit, la característica que tiene es la parte más abierta, como la orejita más abierta, es más grande su orejita, mientras que la Gollum es más cerradita y en punta. También le dicen coral, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre ellas dos. He escuchado cosas como que hay una tercera que es la crásula ovata Gollum, la Hobbit y la coral, pero también investigando encontraba solamente estas dos. Ya no sé, ustedes díganme también si tienen las tres. Bien, pero yo he encontrado esta, que la característica es su huequito más ancho, la depresión que hay en ella o el hundidito, mientras que esta es muy cerrada. Algo que escuchaba en un canal es que la diferencia era que la Hobbit era como si la hoja se hubiera como cerrado, como encocado un poquito cerrado y quedaría el huequito así. Que la Gollum, su característica sería que simplemente hay una depresión en el hueco, pero si ustedes ven esta tiene las dos hojas, es el mismo ramillete y tiene las dos clases de hojas, tiene la hoja que es cerrada y la hoja que tiene la depresión en el huequito acá en la parte de arriba, mientras que esta tiene también las cerradas, pero predomina las punticas cerraditas en la parte de arriba, como si fuera un coral, predomina un poquito más esta. Bien, una característica de esta también es que ella va a estar perfecta en un lugar donde le dé mucha luz, pero no necesariamente mucho sol. ¿Qué va a pasar? La vas a ver más verde, ¿sí? Pero si la colocas al sol, ella va a empezar a tomar un color como más verde limón y va a empezar a tener los bordecitos como más rojitos. Esta he visto que estaba adaptándose, pero ahorita ha estado lloviendo mucho y parece que no le ha gustado ya demasiado tanta lluvia, entonces voy a tener que ubicarla en otro espacio acá adentro. Porque estoy viendo que si se le caen las hojas, están un poco amarillas, entonces veo que ya ella como que está diciendo que tanta agua, por favor, no. Como todas las suculentas, estas crásulas ovata requieren un sustrato que sea bien drenante. Requieren un sustrato que cuando eche el agua salga rápidamente. La otra que les voy a presentar es esta, que es la Crosby, que es la Crosby. Y también me pareció muy particular cuando la fui a comprar, porque cuando la vi dije, ve, qué curioso, una crásula ovata, pero como de hojitas diminutas. Debe ser que la han cortado mucho y están saliendo sus hojitas. Y no la compré. Luego volví otra vez a otro vivero y la volví a ver y dije, esto es como rarito. Entonces la compré y la fui a averiguar y encontré que era la crásula ovata, pero versión o variedad Crosby. Y entonces lo que tiene ella de particular es que sus hojas son muy pequeñas a comparación de la normal, que sus hojas pueden medir más o menos 4 centímetros, mientras que esta, sus hojas miden entre 2, 3 centímetros. Es más pequeña, más tupidita, y si se quiere hacer un bonsai con ella, pues va a dar como más ramitas pronto más chiquiticas. Es muy bonita y también tiende a colocarse roja cuando está muy expuesta al sol. Bueno, acerca del clima, ella le gusta el sol, como todas las suculentas. Como les digo, le gusta que su sustrato sea muy drenante, así que cuando llueva, cuando le echemos agüita, salga directamente. Le gusta el sol, pero no la sobreexposición al sol, como les mostraba yo con esta Money Marker, que ya empiezan a vérsele como punticos y no se ve tan gordita, tan saludable porque está demasiado expuesta al sol. El sol muy fuerte no le gusta, tampoco le gustan las heladas, el clima demasiado
demasiado bajo, así que las personas que tienen estaciones en esta época de invierno deberían de colocarla en el interior de la casa, bien, para que no tengan problemas con las heladas. Pero si aguanta, por ejemplo, en climas templados, aguantan unas pequeñas depresiones en el clima o algunas noches o algunos tiempos fríos, muy fríos, pero no heladas fuertes. Una de las características de ellas es que reposan en verano para los que tienen estaciones, Reposan en verano. ¿Qué quiere decir esto? En verano no van a crecer tanto, no van a ser tan prolíficas en sus hojas. Entonces no es tiempo para hacerle cortes, para multiplicarlas. Allí debemos dejarlas tranquilas, que reposen y luego en la siguiente estación sí poder hacerle cortes y todo. ¿Cómo la vamos a reproducir? Muy bien, se reproduce por hoja, pero por hojas muy lentas. He tenido algunas que se han dado, pero es un poquito difícil de hacerlo por hoja. Pero es más fácil reproducirla por esqueje. Simplemente se corta un pedacito de una rama de la plantica, un pedacito de la rama, se le echa azufre, se deja secar por 3-4 días, la colocas sobre turba o sobre el sustrato que quieras manejar y ya esperas a que dé raíz. Enraízan sí muy fácil, muy fácil. Me ha gustado mucho multiplicarlas por esqueje porque se han dado. De esta crásula ovata Gollum o la Hobbit, ella tiene de bueno que da por hoja fácil, aunque muchas personas les he escuchado que no se daba por hoja, pero a mí se me ha dado muy fácil por hoja y tengo varios hijitos que se han dado por hoja. De esta toca esperar a que saque, como es más compacta, toca esperar a que saque algunos hijitos por estos lados. Si ustedes ven, aquí vienen algunos bracitos y cuando el bracito ya tiene cierto tamaño, entonces ya podemos quitarlo de ahí y podemos colocarlo a enraizar. Lo mismo con la crossbit. Con la crossbit lo que he hecho es que le corto como la partecita de encima. Entonces si ustedes ven, voy a hacerles por acá la muestra. Si ustedes ven, aquí donde corté tiene muchos retoñitos y de hecho en esta parte que está acá tiene varios brazos. Entonces la idea es mantenerle cortando para que empiece a sacar muchos bracitos y empiece a verse como un tipo arbusto. Así que estas han sido mis crásulas ovatas. Déjame en los comentarios cuáles tienes, cuáles te faltan. De hecho aquí les voy a dejar una lista de las que son, digamos, las que puedes encontrar. Me falta la Red Horn Tree, que es una muy hermosa, que es como la crásula ovata Gollum, pero variegada, entonces es muy muy bella. Está la crásula ovata Gollum también variegada, que es con lineecitas. Y bueno, entonces por aquí les voy dejando algunas imágenes de las otras que pueden encontrar, que son también realmente bellas. Y también les dejo esta recomendación que sé que les va a servir mucho, les va a gustar y pueden aprender un poco más sobre este mundo de las suculentas. Así que te espero en el próximo video. Chao, chao.